¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? ¿Alguna vez te has visto atrapado en un mar de dudas, cuestionando tu capacidad para enfrentar lo que viene? Tal vez en ese momento, la única voz que oías era la voz crítica dentro de ti, diciéndote que no podrías lograrlo. Este tipo de inseguridad es algo que todos hemos experimentado, en diferentes momentos de nuestras vidas, y por diferentes razones. Hoy, vamos a explorar cómo esta sensación se puede volver un ciclo constante, y cómo, a través de la historia de Zenitsu Agatsuma, podemos aprender sobre la relación que tenemos con nuestras propias inseguridades. Zenitsu es un personaje que al principio parece estar destinado a ser una figura cómica en Kimetsu no Yaiba. Es impulsivo, exagerado y, en ocasiones, incluso molesto. Pero detrás de su actitud hay algo profundo y doloroso que muchos de nosotros podemos reconocer. Él vive constantemente cuestionando su valía, dudando de su potencial y, en muchos momentos, creyendo que está condenado al fracaso. Esta es una batalla interna que va más allá de los enfrentamientos externos que tiene en la serie. Zenitsu es el reflejo de una de las luchas más humanas que enfrentamos, la batalla con nosotros mismos. La inseguridad como una realidad común. La inseguridad no es algo extraño. Todos hemos pasado por momentos donde no creemos ser lo suficientemente buenos, donde nuestra mente nos dice que no somos capaces. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos desafían, es natural sentir incertidumbre. El cerebro, en su forma más primitiva, está diseñado para protegernos del dolor y el miedo, y en esos momentos de duda, nuestra mente se prepara para lo peor. Sin embargo, el problema ocurre cuando esa sensación se convierte en algo crónico, cuando la duda constante empieza a formar parte de nuestra identidad, y comenzamos a vernos como el obstáculo, como si fuéramos la razón de nuestro propio fracaso. Este es el caso de Zenitsu. Cada vez que se enfrenta a una nueva situación, ya sea una misión peligrosa o una oportunidad para probar su valor, su primer pensamiento es siempre negativo. No voy a poder hacerlo, voy a morir aquí. Estos pensamientos no son simplemente reacciones ante el miedo, son creencias profundamente enraizadas que lo hacen dudar de su capacidad para cambiar o mejorar. Es como si, en su mente, el fracaso fuera algo inevitable. Una frase que encierra todo. Una de las frases más poderosas de Zenitsu es: «Qué suerte tienes, que no tienes preocupaciones». Esta frase, en apariencia simple, está cargada de un sentimiento profundo. Zenitsu, en su dolor, en su miedo constante a no ser suficiente, ve a los demás como personas que parecen estar libres de esas preocupaciones, como si pudieran enfrentar la vida sin ese peso que él lleva. Pero lo cierto es que todos llevamos ese peso de alguna forma. Aunque no lo veamos en los demás, cada persona tiene sus propias luchas internas. Sin embargo, para Zenitsu, esa lucha parece ser un fardo insuperable. La autoexigencia como mecanismo de defensa. El miedo y la inseguridad que sentimos ante los desafíos no son simplemente negativos. En realidad, son mecanismos naturales de defensa. El cerebro humano está diseñado para prepararnos ante situaciones difíciles, activando ciertos procesos para asegurarse de que podamos sobrevivir a lo que venga. Pero, ¿qué sucede cuando ese miedo se convierte en algo constante, cuando la autocrítica comienza a ser una voz que nos acompaña permanentemente? Zenitsu refleja exactamente eso, un ser que vive bajo una constante amenaza interna, siempre alerta ante un posible fracaso. A lo largo de la serie, se va desarrollando un patrón en su comportamiento. Su mente está tan centrada en el «no puedo», que esto termina afectando cada aspecto de su vida. Este es el núcleo de su conflicto interno. Su peor enemigo no está fuera de él, sino dentro de él mismo. Zenitsu no necesita que alguien lo derrumbe, porque él ya lo está haciendo por su cuenta. El círculo vicioso de la autocrítica. La mente humana, en su intento de protegernos, crea patrones de pensamiento. Cuanto más pensamos de una determinada manera, más fácil se vuelve repetir ese pensamiento. El cerebro forma conexiones neuronales, creando circuitos que se refuerzan cada vez que pensamos algo. Este es el principio detrás de lo que Zenitsu vive constantemente, la repetición de pensamientos negativos que lo mantienen atrapado en un ciclo de duda e inseguridad. Imagina que cada vez que dudas de ti mismo, esa duda se convierte en una autopista dentro de tu mente, más rápida, más accesible, y más difícil de detener. Eso es exactamente lo que le pasa a Zenitsu. Cuanto más duda de sí mismo, más fácil le resulta pensar que no puede lograr nada. Y este patrón no es solo un pensamiento, es una forma de vida que afecta su comportamiento, sus decisiones y su relación con los demás. Una conexión universal. Aunque podemos ver a Zenitsu como un personaje exagerado y, a veces, cómico, su lucha interna es profundamente humana. Todos, en algún momento, hemos tenido esas voces internas que nos dicen que no somos capaces, que no merecemos lo que deseamos, que nuestras limitaciones nos definen. Zenitsu, como muchos de nosotros, es prisionero de esa voz autocrítica.
Y, como nosotros, él también está buscando una forma de superar esa autopercepción negativa. Este primer segmento no solo busca explicar la historia de Zenitsu, sino conectar con el público. Quiero que te preguntes, ¿alguna vez has sentido que tú también eres tu peor enemigo? ¿Qué te criticas tanto a ti mismo que dejas de ver tus fortalezas? Zenitsu es un espejo de esa lucha constante entre lo que queremos ser y lo que sentimos que somos. La razón por la que comencé este video con la historia de Zenitsu es porque su lucha no es solo suya, es de todos. Todos llevamos dentro ese Zenitsu que duda, que teme, que se siente incapaz. Y, al igual que él, buscamos la forma de encontrar nuestro valor, de creer que somos suficientes. La diferencia está en cómo enfrentamos esos momentos, y cómo decidimos, al final, si dejamos que esa voz interior nos controle, o si encontramos una manera de acallarla para vivir plenamente. Inseguridad y baja autoestima. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido que no somos suficientes. Esa sensación de inseguridad que se instala en nuestra mente y nos impide creer en nuestras capacidades. Es natural que, cuando nos enfrentamos a algo nuevo o difícil, dudemos de nosotros mismos. El cerebro, en su forma más primitiva, nos prepara para lo peor, como una defensa ante lo desconocido. Sin embargo, cuando esa duda se convierte en una constante, puede comenzar a definir nuestra realidad. Zenitsu Agatsuma es el reflejo perfecto de este proceso. Aunque tiene habilidades excepcionales como cazador, su mente está constantemente llena de pensamientos negativos. Siempre se ve a sí mismo como alguien débil, como si no fuera capaz de enfrentar lo que tiene enfrente. Este ciclo de inseguridad lo hace dudar incluso de lo que puede lograr. Para él, el fracaso es inevitable, no importa cuántos esfuerzos haga. Desde el principio, Zenitsu se presenta como un personaje lleno de miedo y dudas, y su mayor enemigo no está fuera de él, sino dentro de sí mismo. Aunque ha pasado por muchas pruebas y ha demostrado ser un guerrero competente, siempre cae en la trampa de la autocrítica. Cada vez que se enfrenta a un reto, su primer pensamiento es siempre negativo: no voy a poder hacerlo. Esta es la realidad de alguien atrapado en la trampa de la baja autoestima. Este sentimiento de insuficiencia no es algo que ocurre solo en momentos de crisis. Zenitsu vive bajo la sombra de su propia duda constantemente. Cada pequeña derrota, cada error, se convierte en una prueba de que no es capaz de ser mejor, de ser suficiente. Se compara con sus compañeros, como Tanjiro, que parecen tener claridad y valentía en todo momento. En su mente, ellos son fuertes, mientras que él es solo una carga. Este tipo de comparación es un veneno para la autoestima. Cuando nos comparamos con los demás, nunca nos vemos como somos, sino a través del filtro de lo que creemos que nos falta. Y así es como Zenitsu se ve a sí mismo, alguien que no tiene valor, alguien que nunca será tan bueno como los demás. Pero el problema no es solo la comparación externa, sino cómo Zenitsu se ve a sí mismo. Él cree que su valor está condicionado a lo que puede hacer por los demás, a ser útil, a ser exitoso. La baja autoestima es una constante necesidad de validación externa, como si nuestra valía dependiera de lo que otros piensan o dicen. Zenitsu vive para ser aceptado, para demostrar que tiene algo valioso, cuando en realidad lo que necesita es aprender a reconocerse por lo que es, sin depender de la opinión ajena. La mente humana tiene una forma interesante de reforzar lo que creemos. Cada pensamiento negativo que repetimos fortalece un circuito en nuestro cerebro, haciendo que esa creencia se convierta en una verdad absoluta. Cuanto más dudas de ti mismo, más fácil se vuelve pensar que realmente no eres capaz de lograr nada. La autocrítica se convierte en un ciclo vicioso: cuanto más lo piensas, más lo crees. Y cuanto más lo crees, más lo vives. Es un patrón que se refuerza con el tiempo, y Zenitsu es un claro ejemplo de ello. Su mente está tan enfocada en el "no puedo", que este pensamiento lo sigue a donde quiera que vaya. Este ciclo de pensamientos negativos no solo afecta su autoestima, sino también su capacidad para enfrentar los retos. Zenitsu se ve atrapado en su propia vulnerabilidad, temeroso de fallar, temeroso de que los demás lo rechacen. El miedo a la decepción lo paraliza. Esta es la misma lucha interna que muchos de nosotros experimentamos: el miedo a no ser lo suficientemente buenos, el miedo a no cumplir con las expectativas, ya sea las nuestras o las de los demás. Y, al igual que Zenitsu, a veces nos dejamos arrastrar por ese miedo y terminamos evitando lo que más necesitamos enfrentar. Pero hay algo importante que Zenitsu nos muestra: la inseguridad, aunque poderosa, no tiene que definirnos. Todos somos vulnerables, todos tenemos nuestras debilidades, pero eso no significa que no tengamos valor. La autoestima no se basa en lo que logramos, ni en lo que los demás piensan de nosotros. El valor verdadero proviene de cómo nos vemos a nosotros mismos, de cómo aprendemos a aceptarnos, a reconocer nuestras fortalezas y a perdonarnos por nuestras fallas.
Zenitsu, aunque lucha con su falta de confianza, comienza a aprender lentamente que su valor no está determinado por su capacidad para ser como los demás, sino por lo que es capaz de hacer a su manera. Al principio, este proceso es doloroso y largo, pero a medida que avanza, empieza a comprender que no necesita ser perfecto para ser valioso. Solo necesita aceptarse tal y como es, con sus fortalezas y debilidades, sin necesidad de compararse con los demás. Este viaje hacia la autocomprensión y la aceptación no es fácil, y Zenitsu aún tiene mucho que aprender, pero está comenzando a entender que la batalla más difícil no está en el mundo exterior, sino dentro de él mismo. La baja autoestima no se cura de un día para otro, pero el primer paso es reconocer que tenemos el derecho de ser amados y respetados, incluso cuando no somos perfectos. Todos, como Zenitsu, debemos aprender a ver nuestras imperfecciones como parte de lo que somos y a no dejar que ellas nos definan. El patrón de pensamientos negativos. El cerebro humano es una herramienta increíblemente poderosa, diseñada para adaptarse, aprender y, sobre todo, sobrevivir. Sin embargo, la mente también tiene una tendencia a crear patrones, especialmente cuando se trata de pensamientos negativos. Y estos patrones, cuando no se reconocen o se controlan, pueden convertirse en algo mucho más grande, un ciclo vicioso que nos atrapa, un ciclo que se hace cada vez más difícil de romper. Zenitsu Agatsuma, al igual que muchas personas que lidian con la inseguridad, está atrapado en este ciclo de pensamientos negativos, y es a través de su historia que podemos entender cómo funciona este proceso y cómo afecta nuestras vidas. Zenitsu, por mucho que lo intente, no puede dejar de pensar en lo peor. Cada vez que se enfrenta a un reto, su mente rápidamente se llena de pensamientos autocríticos: no voy a ser capaz, voy a morir aquí, nunca seré lo suficientemente bueno. Estos pensamientos no son simplemente respuestas momentáneas al miedo o la inseguridad. Son patrones profundamente arraigados en su cerebro, pensamientos que se repiten y se refuerzan cada vez que la situación lo permite. En lugar de aprender de sus experiencias, Zenitsu se ve atrapado en una espiral descendente de autosabotaje, donde su mente lo arrastra hacia una visión distorsionada de sí mismo y de lo que es capaz de hacer. Este patrón no es exclusivo de Zenitsu, es algo que todos experimentamos. La mente humana tiende a enfocarse más en lo negativo que en lo positivo. Este fenómeno, conocido como sesgo negativo, es una tendencia evolutiva que nos ayudó a sobrevivir en tiempos de peligro. Estar alerta a las amenazas y fallos nos mantenía a salvo. Sin embargo, cuando este sesgo negativo se apodera de nuestra mente y comienza a dominar nuestra percepción, nos encontramos atrapados en una red de pensamientos que no solo nos afectan en situaciones de riesgo, sino también en los momentos cotidianos. Zenitsu es un claro ejemplo de cómo un pensamiento negativo puede convertirse en un patrón mental que limita nuestras capacidades. Cada vez que se enfrenta a una tarea desafiante, su cerebro rápidamente accede a esa autopista neuronal de pensamientos negativos, haciéndole más fácil y probable que sufra un bloqueo mental. Este ciclo de autocrítica se refuerza a medida que la mente crea nuevas conexiones entre esos pensamientos negativos, haciendo que la probabilidad de pensar de manera positiva se reduzca. El cerebro, en su intento de simplificar las tareas y hacerlas más eficientes, crea estos patrones automáticos. Cada vez que Zenitsu tiene un pensamiento negativo, este refuerza la conexión entre las sinapsis que transmiten esa emoción, creando un camino más directo y rápido para el próximo pensamiento negativo. Con el tiempo, estos pensamientos se vuelven automáticos, como una respuesta casi instintiva ante cualquier desafío. Es como si Zenitsu estuviera atrapado en una carrera sin fin, donde el fracaso y la duda se alimentan mutuamente, y donde cualquier intento de superarse se ve opacado por una voz interna que le dice que no puede. Este tipo de patrones mentales no son solo perjudiciales para la autoestima, sino que también afectan nuestra capacidad para tomar decisiones y actuar. El pensamiento negativo, cuando se convierte en un patrón arraigado, nos hace menos propensos a tomar riesgos, a probar nuevas cosas y a enfrentar nuestros miedos. En lugar de actuar con confianza y determinación, como lo haría alguien que tiene fe en sí mismo, la mente de Zenitsu se bloquea. La autocrítica lo paraliza. Y no solo lo paraliza a él, sino que afecta también a quienes lo rodean. Sus compañeros, como Tanjiro e Inosuke, deben lidiar no solo con sus propios desafíos, sino también con el peso de la inseguridad de Zenitsu, lo que complica aún más la situación. Zenitsu no es solo el protagonista de su propia historia, también es un reflejo de cómo muchos de nosotros actuamos cuando estamos atrapados en la trampa de la autocrítica constante. Todos hemos experimentado momentos en los que nuestros propios pensamientos parecen ser nuestros peores enemigos. La mente, en su intento de protegernos, nos envía señales de alerta en forma de dudas, miedos y autocrítica. Sin embargo, lo que no vemos es que, con el tiempo, esas señales de alerta se convierten en algo más grande,
algo que nos impide ver el panorama completo y nos limita. La clave para romper este ciclo de pensamientos negativos radica en la toma de conciencia. Solo cuando Zenitsu se da cuenta de que sus pensamientos no son la realidad, sino solo una percepción distorsionada de ella, comienza a dar los primeros pasos hacia el cambio. Pero este proceso no es fácil. Romper un patrón mental arraigado lleva tiempo, esfuerzo y voluntad. Zenitsu, a pesar de estar lleno de dudas, comienza a darse cuenta de que no tiene que ser prisionero de sus propios pensamientos. El primer paso es entender que no todo lo que su mente le dice es cierto. El pensamiento negativo es solo un reflejo de su miedo, no de su capacidad real. Este patrón negativo es más que solo una forma de pensar, es una forma de ver el mundo. Cuando nos vemos a nosotros mismos de manera negativa, interpretamos todos los eventos a través de ese filtro. Para Zenitsu, cada situación difícil es una confirmación de su fracaso, cada desafío es una señal de que no es suficiente. La mente distorsiona la realidad de tal manera que le resulta casi imposible ver sus propios logros o reconocer sus fortalezas. Lo que Zenitsu no logra ver, al principio, es que la mayoría de sus miedos nunca se hacen realidad. A pesar de todas las dudas y preocupaciones que tiene, sigue adelante. Su miedo lo paraliza, pero también lo empuja a superar las adversidades, aunque de una forma mucho más difícil de lo que sería si confiara en sus propias capacidades. Este es un aspecto fundamental de la autocrítica, nos hace dudar de nuestras habilidades, pero también nos lleva a demostrar que somos más capaces de lo que creemos. Romper un patrón de pensamiento negativo no significa eliminar completamente los miedos o las dudas. Todos sentimos miedo y tenemos inseguridades. Lo importante es aprender a no dejar que esos pensamientos controlen nuestras decisiones. Zenitsu, en su camino hacia el autoconocimiento, comienza a entender que su mayor enemigo no son los monstruos que enfrenta, sino los pensamientos que lo limitan. La clave está en desafiar esos pensamientos, cuestionarlos y, eventualmente, superarlos. El impacto de los rechazos. El rechazo es una de las experiencias más dolorosas por las que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas. Es esa sensación de ser descartado, de no ser suficiente para los demás, y esa herida emocional puede marcar nuestra forma de relacionarnos con el mundo. En este segmento, exploraremos cómo Zenitsu lidia con los rechazos que ha vivido, cómo estos eventos lo han moldeado como persona y cómo estos rechazos se transforman en la base de su inseguridad y su percepción de sí mismo. Zenitsu, desde una edad temprana, ha experimentado una serie de rechazos que lo han dejado una huella profunda. Desde el rechazo de sus padres, hasta las traiciones y abandonos que sufrió en su vida, su visión del mundo se ha visto alterada por esta serie de eventos. En lugar de aprender a lidiar con estas experiencias de una manera constructiva, Zenitsu comenzó a ver el rechazo como una verdad irrefutable, que no era digno de ser amado ni de recibir aceptación. El primer gran rechazo que experimenta Zenitsu es, de manera casi indirecta, la ausencia de sus padres. Desde pequeño, no tuvo el amor ni el apoyo que se espera de una figura parental. Esto deja una marca profunda en su autoestima, ya que aprende a creer que no es lo suficientemente importante como para ser querido por quienes deberían ser sus pilares emocionales. Este tipo de abandono temprano deja una sensación de vacío, de no ser suficiente, y de que nadie te querrá tal como eres. Pero el abandono de sus padres no es el único golpe que Zenitsu recibe. En su vida adulta, Zenitsu tiene una relación amorosa que termina de manera abrupta cuando su novia lo abandona y huye con otro hombre, llevándose su dinero. Este evento lo destruye emocionalmente. En ese momento, Zenitsu experimenta el rechazo de una manera aún más devastadora, el rechazo por parte de una persona que decía amarlo. Este es un tipo de dolor emocional que muchas personas temen, el rechazo amoroso. Y Zenitsu, al igual que muchos de nosotros, no sabe cómo lidiar con este tipo de pérdida. En lugar de aprender de la experiencia y encontrar fuerza en ella, Zenitsu se hunde aún más en su sensación de no ser digno de amor o afecto. Es importante entender que la forma en que lidiamos con el rechazo tiene mucho que ver con las experiencias que hemos tenido en el pasado. Cada experiencia de rechazo, ya sea de los padres, de una pareja o de amigos, deja una marca que influye en cómo percibimos a los demás y cómo nos relacionamos con ellos. Para Zenitsu, la raíz de su inseguridad radica en su incapacidad para superar esos rechazos. En lugar de verlos como eventos aislados que no definen su valor como persona, él los interpreta como pruebas de que está destinado a fracasar, a no ser amado y a ser siempre rechazado por los demás. La forma en que Zenitsu percibe el rechazo lo lleva a una reacción de aislamiento. Por un lado, desea desesperadamente que alguien lo acepte y lo ame, pero por otro lado, tiene miedo de acercarse a los demás. Este miedo lo hace poner barreras emocionales, lo que refuerza su sentimiento de insuficiencia y lo aleja de la posibilidad de construir relaciones auténticas y saludables.
Es como si, al anticipar el rechazo, Zenitsu comenzara a cerrarse antes de ser herido, reforzando su creencia de que no merece ser aceptado. Este es un mecanismo de defensa conocido como rechazo anticipado, donde la persona se protege a sí misma de lo que cree que va a ocurrir, aunque no tenga pruebas de que realmente sucederá. La forma en que Zenitsu aborda las relaciones personales está profundamente influenciada por este miedo al rechazo. Cada vez que alguien muestra interés en él o le ofrece afecto, su respuesta es de apego excesivo. Zenitsu se aferra a estas personas, no porque las necesite realmente en su vida, sino porque teme perderlas y porque está convencido de que no encontrará a alguien que lo quiera nuevamente. Esta necesidad de ser aceptado lo lleva a poner a las personas en un pedestal, idealizándolas de una manera poco realista. Este tipo de apego, aunque en un principio parece una manera de obtener cariño, a largo plazo solo causa más daño. Cuando colocamos a las personas en un pedestal, creamos una expectativa poco realista de ellas. Estas personas pueden sentirse incómodas o presionadas por la carga de ser la única fuente de amor que tenemos, lo que puede generar un distanciamiento emocional. Este comportamiento, aunque involuntario, crea tensiones en las relaciones, ya que la otra persona no puede cumplir con las expectativas de ser nuestro todo, nuestra solución a la inseguridad que sentimos. En el caso de Zenitsu, esto se muestra en su desesperada necesidad de encontrar a alguien que lo ame y lo acepte incondicionalmente. Esta es la razón por la cual él se obsesiona con la idea de casarse. No es solo por amor o por deseo genuino de compartir su vida con alguien, sino porque cree que, si no lo hace, se quedará solo, incapaz de encontrar el afecto que tanto necesita. Esto refleja una profunda inseguridad, la creencia de que no mereces ser amado a menos que seas perfecto a los ojos de los demás, o que el amor de alguien sea la única fuente de validación para nuestra propia autoestima. Lo que Zenitsu no logra entender es que el amor y la aceptación deben venir primero de uno mismo. Nadie puede brindarnos esa seguridad emocional si nosotros mismos no aprendemos a aceptarnos con nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. El apego excesivo a otras personas como una forma de llenar vacíos emocionales solo perpetúa el ciclo de inseguridad. Zenitsu tiene que aprender a soltar y a construir su confianza en su propio valor, sin depender de la validación externa. Es interesante cómo el rechazo no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Las experiencias de rechazo, especialmente aquellas que vienen de personas significativas en nuestras vidas, nos hacen cuestionar nuestra valía. Y ese cuestionamiento se convierte en una creencia interna que puede ser muy difícil de superar. Zenitsu, atrapado en esta espiral de dolor, no se da cuenta de que el verdadero desafío es aprender a verse a sí mismo como alguien digno de amor, aceptación y respeto. No importa cuántos rechazos haya experimentado, su valor no depende de lo que los demás piensen de él. Rechazo anticipado y apego excesivo. El miedo al rechazo es una de las emociones más universales que todos enfrentamos. Desde una edad temprana, aprendemos que las conexiones humanas son fundamentales para nuestra supervivencia emocional. La aceptación, el amor y el afecto nos brindan una sensación de pertenencia, mientras que el rechazo nos deja con una profunda herida, un sentimiento de que no somos suficientes. Este miedo, cuando no se maneja adecuadamente, puede transformarse en una forma de protección que nos lleva a evitar situaciones sociales o emocionales donde creemos que podríamos ser rechazados. Zenitsu, en su búsqueda de validación y aceptación, cae en una trampa emocional, el rechazo anticipado, una forma de autodefensa que, irónicamente, lo aleja aún más de las conexiones que tanto necesita. Zenitsu es un personaje que, a pesar de su deseo de ser aceptado, construye barreras emocionales alrededor de sí mismo. A lo largo de su historia, se ve que tiene una profunda necesidad de ser querido y reconocido, pero a la vez, temía tanto la posibilidad de ser rechazado que se anticipa al rechazo, cerrándose antes de que siquiera ocurra. Es como si su mente, por temor a la humillación, decidiera alejarse de los demás antes de que los demás pudieran alejarse de él. Esta es una respuesta común en personas que han experimentado un dolor emocional profundo, prefieren rechazar a los demás antes de ser rechazados. Pero lo que Zenitsu no se da cuenta es que este patrón solo perpetúa el vacío emocional que siente. Este rechazo anticipado es una forma de protección emocional, pero en realidad, es una forma de autodestrucción. Al evitar situaciones donde podría ser vulnerable, Zenitsu se priva de la posibilidad de formar relaciones profundas y auténticas. En lugar de permitir que las personas se acerquen a él y ver si realmente lo aceptan, decide cerrar la puerta antes de que alguien tenga la oportunidad de entrar. Esto es lo que sucede cuando la inseguridad y el miedo al rechazo son tan fuertes que nos impiden conectar con los demás, incluso cuando deseamos esas conexiones con todo nuestro ser. El rechazo anticipado se basa en la idea de que las expectativas negativas de la vida son una forma de prepararse para el dolor emocional.
Sin embargo, esto solo genera más ansiedad y, en lugar de protegernos, nos hace más vulnerables. Zenitsu, al anticipar constantemente que será rechazado, empieza a actuar de manera distante, fría y egoísta, alejando a aquellos que realmente podrían brindarle el apoyo emocional que necesita. Y al mismo tiempo, se aferrará a aquellos que le ofrecen un mínimo de afecto, convirtiéndolos en su fuente exclusiva de validación. Aquí es donde entra en juego el apego excesivo. Zenitsu, debido a sus inseguridades, comienza a idealizar a las personas que le muestran cualquier tipo de afecto. Cualquier pequeña señal de cariño o atención de alguien, como una sonrisa o una palabra amable, se convierte en un faro de esperanza en su vida. Pero este apego no está basado en el amor genuino o en el respeto mutuo, sino en la desesperación por llenar el vacío emocional que siente. Este tipo de apego puede ser muy tóxico, tanto para él como para las personas que lo rodean. El apego excesivo, aunque en apariencia es un intento de acercarse y formar una relación, se basa en la dependencia emocional. Cuando alguien depende de otra persona para sentirse completo o validado, la relación puede volverse desequilibrada y dañina. Zenitsu coloca a aquellos que le muestran afecto en un pedestal, viéndolos como su única fuente de apoyo emocional, sin darse cuenta de que está poniendo una presión excesiva sobre esas personas. Y lo peor es que, cuando alguien lo decepciona o lo rechaza, su mundo se desploma. Este patrón de apego es una forma de autosabotaje, porque nunca permite que Zenitsu se vea a sí mismo como digno de amor y respeto por lo que es, sino solo por lo que los demás pueden darle. El apego excesivo también refleja una falta de autoaceptación. Zenitsu no se siente completo por sí mismo, por lo que busca fuera de él la validación que no puede encontrar dentro. La raíz de este problema radica en la baja autoestima, no siente que merece ser amado a menos que alguien más le demuestre lo contrario. El apego excesivo es un intento desesperado por llenar un vacío emocional que solo él mismo puede sanar. La dependencia emocional hacia otros es una forma de evitar enfrentarse a su propio dolor y sus inseguridades. Este patrón se refleja también en su relación con Nezuko. Aunque su relación con ella es incondicional y profunda, Zenitsu tiende a ver a Nezuko y a otros como una especie de salvación para su dolor interno. Su apego hacia ellos, aunque genuino, a menudo está impulsado por el miedo a estar solo o el temor a ser rechazado. No se trata solo de querer cuidar y proteger a Nezuko, sino de aferrarse a ella como una forma de sostenerse emocionalmente. El amor y la amistad deben basarse en el respeto mutuo y la conexión genuina, pero cuando hay un miedo subyacente al rechazo, esas relaciones pueden volverse dependientes e insostenibles. Zenitsu necesita entender que el amor y el afecto no deben basarse en la necesidad desesperada de ser aceptado. Necesita aprender a amarse a sí mismo primero, sin depender de los demás para sentirse valioso. Solo cuando empieza a comprender que su valor no depende de lo que los demás piensan de él, sino de lo que él mismo cree de sí mismo, puede comenzar a soltar ese apego excesivo y encontrar una paz emocional más profunda. Solo cuando deja de anticipar el rechazo y empieza a confiar en que las personas pueden aceptarlo tal como es, podrá formar relaciones más equilibradas y saludables. El apego excesivo y el rechazo anticipado están profundamente conectados. Al temer que los demás lo rechacen, Zenitsu se aferra a ellos con desesperación, lo que a su vez hace que esas relaciones sean más difíciles de manejar y más propensas a la decepción. Pero solo al aprender a aceptarse a sí mismo, y dejar de depender de los demás para validarse, Zenitsu puede romper este ciclo. Necesita entender que la verdadera aceptación comienza en el interior, y que, al aprender a amarse a sí mismo, abrirá la puerta a relaciones más saludables, auténticas y equilibradas. Evitación inhibitoria y miedo al fracaso. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido el miedo paralizante a fracasar. Este miedo puede manifestarse de diversas maneras, desde la ansiedad por una situación específica hasta la creencia generalizada de que nunca seremos capaces de lograr lo que nos proponemos. La evitación inhibitoria es un mecanismo psicológico que entra en juego cuando, ante la presencia de un posible fracaso, optamos por evitar la situación por completo. Esta evitación es una forma de protección temporal, pero a largo plazo, solo refuerza nuestros miedos y limita nuestras posibilidades de crecimiento. Zenitsu Agatsuma es un claro ejemplo de cómo este mecanismo puede atraparnos en un ciclo negativo. A lo largo de Kimetsu no Yaiba, Zenitsu muestra un patrón constante de evitar enfrentarse a situaciones difíciles, lo cual refleja su miedo interno al fracaso. Este comportamiento se ve reflejado en sus acciones, donde prefiere huir de los desafíos antes que enfrentarlos con valentía. Sin embargo, como muchos de nosotros, Zenitsu no es consciente de que esta evitación solo está alimentando su inseguridad y aumentando su miedo al fracaso. La evitación inhibitoria se da cuando, en lugar de enfrentar nuestros miedos, preferimos retirarnos, ignorar el problema o, en el caso de Zenitsu, recurrir a la queja constante.
El cerebro humano, en su afán por evitar el dolor y el malestar emocional, busca la manera de alejarse de los estímulos que percibe como amenazantes. En situaciones de estrés o incertidumbre, como las que enfrenta Zenitsu, este mecanismo se activa de forma automática. El problema radica en que esta protección inmediata solo ofrece alivio temporal, mientras que a largo plazo, nos aleja de la oportunidad de superar nuestras inseguridades. Zenitsu, al igual que muchas personas que temen al fracaso, se ve atrapado en este ciclo de evitación. Cada vez que se enfrenta a un desafío, su primera respuesta es el miedo: no voy a ser capaz, voy a morir aquí. Este miedo lo paraliza, y en lugar de tomar acción, prefiere escapar o quedarse paralizado, lo que refuerza su creencia de que es incapaz de manejar las dificultades que la vida le presenta. Así, cada vez que evita enfrentarse a una situación desafiante, su miedo al fracaso se convierte en una profecía autocumplida. Este patrón de evitación es especialmente perjudicial porque refuerza la sensación de que el fracaso es algo insuperable, algo que no se puede manejar. En lugar de aprender de los errores y superarlos, Zenitsu se convence de que es mejor evitar las situaciones que podrían hacerle fallar. Al hacer esto, evita la posibilidad de crecimiento personal. Este comportamiento es muy común en las personas que sufren de baja autoestima o ansiedad. El miedo al fracaso se convierte en un obstáculo que nos impide avanzar, y cuanto más evitamos las situaciones difíciles, más difícil se vuelve enfrentarlas en el futuro. El miedo al fracaso, combinado con la evitación inhibitoria, crea una burbuja de seguridad emocional que, aunque parece cómoda, nos limita enormemente. Esta burbuja nos mantiene en un estado de confort aparente, pero a costa de nuestra felicidad y nuestro crecimiento. Zenitsu, al evitar enfrentarse a sus miedos, se queda atrapado en una espiral de autocrítica y ansiedad. Cuanto más evita enfrentar sus temores, más alimenta su creencia de que no puede superar los desafíos, y más fuerte se hace su miedo. Es importante reconocer que este tipo de evitación no solo afecta nuestra capacidad de lidiar con los fracasos, sino también nuestra capacidad de tener éxito. Cuando evitamos una situación, no solo nos alejamos de los posibles fracasos, sino también de las oportunidades de aprender y crecer. Zenitsu, en su afán por evitar el dolor del fracaso, se priva de la posibilidad de descubrir de lo que realmente es capaz. Y, lo que es aún más importante, se priva de la oportunidad de cambiar su forma de pensar y superar sus inseguridades. Una de las mayores lecciones que Zenitsu empieza a aprender, aunque de manera gradual, es que el fracaso no es el fin del mundo. En su camino hacia el autoconocimiento, se da cuenta de que cada vez que enfrenta una situación desafiante, y se permite aprender de ella, su miedo al fracaso disminuye. Aunque esto no es un proceso rápido, poco a poco va comprendiendo que la verdadera fuerza no reside en evitar el fracaso, sino en enfrentar los miedos con coraje y en aprender de los errores. En la vida real, este proceso es algo que todos debemos aprender. Todos, en algún momento, hemos tenido miedo de fracasar, pero también debemos darnos cuenta de que el fracaso no nos define. El miedo a fallar es una reacción natural, pero dejar que ese miedo controle nuestras decisiones nos mantiene estancados. Al igual que Zenitsu, debemos aprender a enfrentarnos a nuestros miedos y a ver el fracaso como una oportunidad para crecer, no como una sentencia de incapacidad. Uno de los mayores impedimentos para superar el miedo al fracaso es la mentalidad de perfección. Creemos que debemos hacer las cosas bien desde el principio, o que si fallamos, nuestra valía se ve disminuida. Zenitsu, al igual que muchas personas, está atrapado en esta mentalidad de perfección. Cada error es visto como una confirmación de su incapacidad, cuando en realidad, cada error es una oportunidad de aprendizaje. El verdadero crecimiento radica en aprender de las experiencias difíciles y usar esos aprendizajes para seguir adelante. Zenitsu empieza a comprender esto cuando, finalmente, se enfrenta a sus miedos sin evadirlos. En el momento en que se permite actuar a pesar de sus temores, empieza a descubrir de lo que realmente es capaz. La clave para superar el miedo al fracaso y la evitación inhibitoria es la acción. Cuando nos permitimos actuar a pesar del miedo, damos el primer paso para romper el ciclo negativo y empezar a construir una nueva relación con el fracaso y con nosotros mismos. Zenitsu, aunque de manera torpe y a veces desconcertante, comienza a hacerlo, se enfrenta a sus miedos, y, poco a poco, se da cuenta de que no tiene que ser perfecto para ser valioso o exitoso. Este cambio no es fácil, y no sucede de la noche a la mañana. El miedo al fracaso y la evitación inhibitoria son patrones profundamente arraigados en nuestras mentes. Pero, como Zenitsu, todos podemos aprender a desafiarlos. Lo que realmente importa es tomar el primer paso hacia el cambio, reconociendo que el miedo al fracaso no nos define, sino que nos muestra el camino hacia nuestro verdadero potencial. Autoconciencia y el bloqueo mental. La autoconciencia puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal.
Nos permite reflexionar sobre nuestras emociones, pensamientos y acciones, lo que a su vez nos ayuda a mejorar y evolucionar. Sin embargo, cuando la autoconciencia se convierte en excesiva o negativa, puede transformarse en un obstáculo. En lugar de ayudarnos a crecer, la autocrítica y la reflexión excesiva pueden paralizarnos y hacer que nos enfoquemos más en nuestras debilidades que en nuestras fortalezas. Este es el caso de Zenitsu Agatsuma, quien, a lo largo de su historia en Kimetsu no Yaiba, es víctima de un tipo de autoconciencia que, lejos de potenciarlo, lo bloquea mentalmente. Zenitsu es un personaje que, cuando está en combate o enfrentando situaciones difíciles, se ve invadido por pensamientos de autocrítica y dudas. Cada vez que se enfrenta a una amenaza o tiene que tomar una decisión importante, su mente se llena de pensamientos negativos y de miedo sobre lo que podría salir mal. La autoconciencia en sí misma no es mala. De hecho, es esencial para el autodescubrimiento y la introspección. Pero cuando nos centramos solo en nuestras debilidades o en los posibles errores, nuestra mente se bloquea y no podemos actuar de manera efectiva. Zenitsu es un excelente ejemplo de cómo un exceso de autoconciencia puede ser destructivo. En lugar de confiar en sus habilidades y enfrentarse a las situaciones con valentía, se bloquea por completo, incapaz de moverse o de pensar con claridad. Cada vez que comienza a pensar en sus debilidades o en lo que podría salir mal, sus pensamientos lo paralizan. Este fenómeno es conocido como bloqueo mental, y es algo que todos podemos experimentar en diferentes momentos de nuestras vidas. Cuando estamos demasiado enfocados en lo que no sabemos hacer o en lo que podría fallar, nos volvemos incapaces de tomar acción. Este tipo de bloqueo mental tiene mucho que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando nos sentimos insuficientes o incapaces, nuestra mente tiende a enfocarse en los aspectos negativos de nuestras habilidades o personalidad. Esto crea un ciclo de autocrítica en el que la mente se sobrecarga con pensamientos negativos, y nos resulta más difícil actuar. Zenitsu es consciente de sus inseguridades, y en lugar de usar esa conciencia para motivarse, se deja consumir por ella. En muchos casos, su miedo al fracaso lo hace incapaz de moverse, y de esta forma refuerza su creencia de que no es lo suficientemente bueno. En la vida real, este bloqueo mental es algo que todos podemos experimentar. La autoconciencia excesiva puede hacernos dudar de nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos. En lugar de ver el error como una oportunidad para aprender, lo percibimos como una amenaza que confirma nuestras inseguridades. Este patrón de pensamiento puede llevarnos a una parálisis emocional y mental, donde nos quedamos atrapados en un ciclo de dudas y temores que nos impiden avanzar. Como Zenitsu, todos hemos experimentado momentos en los que la autocrítica nos impide actuar con confianza. Nos concentramos tanto en nuestras fallas que olvidamos nuestras fortalezas. Una de las principales dificultades con la autoconciencia negativa es que, cuanto más nos enfocamos en nuestros miedos y debilidades, más crecen en nuestra mente. Este fenómeno se llama refuerzo negativo, y es un proceso por el cual nuestras creencias y pensamientos negativos se vuelven más fuertes con el tiempo. Zenitsu, cuando está atrapado en su patrón de autocrítica, está reforzando constantemente la idea de que es débil, que no tiene lo que se necesita para ser un héroe, y que siempre fracasará. Cada vez que piensa de esta manera, esas conexiones neuronales en su cerebro se fortalecen, haciendo más difícil cambiar ese patrón de pensamiento. Sin embargo, Zenitsu comienza a darse cuenta de que este bloqueo mental no es un obstáculo insuperable. Aunque el miedo y las dudas lo paralizan en muchos momentos, empieza a aprender que la clave está en actuar, a pesar de los pensamientos negativos. La acción es lo que lo libera del ciclo de bloqueo mental. Solo cuando Zenitsu empieza a dejar de lado sus dudas y se permite actuar sin pensar demasiado en sus debilidades, comienza a mostrar su verdadero potencial. Al actuar a pesar de su miedo, empieza a descubrir que puede hacer mucho más de lo que pensaba. Este proceso no es fácil ni rápido. Al igual que Zenitsu, todos debemos aprender a desafiar nuestras creencias limitantes y a actuar a pesar del miedo. La autoconciencia excesiva no tiene que ser un obstáculo. Puede convertirse en una herramienta útil para el crecimiento personal si la usamos de manera equilibrada. Lo importante es no dejar que nuestras inseguridades definan nuestra capacidad para actuar. La clave es entender que el fracaso es solo una parte del proceso de aprendizaje, no una prueba definitiva de nuestra incapacidad. Zenitsu también aprende que el exceso de pensamiento y reflexión puede ser tan destructivo como la falta de acción. Aunque es importante ser consciente de nuestras debilidades y trabajar en ellas, también debemos centrarnos en nuestras fortalezas. En lugar de enfocarse solo en lo que no puede hacer, Zenitsu empieza a reconocer sus habilidades y a usarlas cuando más las necesita. La confianza no viene de la perfección, sino de la aceptación de nuestras imperfecciones y la disposición para actuar a pesar de ellas.
A través de su evolución como personaje, Zenitsu nos muestra que la autoconciencia no debe ser un peso que nos impida avanzar, sino una herramienta para conocernos mejor y mejorar como individuos. La autocrítica excesiva puede ser una barrera, pero solo cuando nos permitimos soltar ese miedo y tomar acción podemos liberarnos de nuestros bloqueos mentales. Al igual que Zenitsu, todos debemos aprender a enfrentar nuestros miedos con valentía, a reconocer nuestras fortalezas y a actuar con confianza, sin importar lo que nuestra mente nos diga. La autoconciencia, cuando se maneja de manera saludable, puede ayudarnos a comprender nuestros límites, pero también nos enseña que podemos superar esos límites. Zenitsu, con el tiempo, se da cuenta de que la clave para desbloquear su verdadero potencial no es simplemente dejar de pensar en sus debilidades, sino tomar acción y no dejarse atrapar por su propia mente. Este es un viaje que todos debemos recorrer, aprendiendo a balancear la reflexión con la acción, y entendiendo que la autoconciencia no es un enemigo, sino una aliada en nuestro camino hacia el crecimiento. El ciclo de evitación y egoísmo. Zenitsu Agatsuma es un personaje que, a pesar de su deseo de ayudar a los demás, se ve atrapado en un ciclo emocional que, irónicamente, lo lleva a ser percibido como egoísta. Este ciclo se alimenta principalmente de su miedo al fracaso y su constante inseguridad, lo que lo lleva a un patrón de evitación. Evita enfrentar los desafíos que lo hacen vulnerable, se escuda en el miedo y, en ocasiones, actúa de manera egoísta, aunque no lo haga con la intención de dañar a los demás. Este tipo de comportamiento, donde una persona se cierra emocionalmente debido al miedo o la inseguridad, puede ser difícil de entender, especialmente cuando la persona no tiene malas intenciones. En el caso de Zenitsu, su miedo lo empuja a centrarse tanto en sí mismo, en sus propias inseguridades y preocupaciones, que se olvida de las personas que tiene a su alrededor. En lugar de ser capaz de actuar en beneficio del grupo o de los demás, sus constantes preocupaciones por su bienestar lo llevan a quedar atrapado en un ciclo de autocompasión, que, paradójicamente, lo hace menos útil para los demás. Este comportamiento se puede explicar a través de la psicología de la evitación emocional. Cuando alguien enfrenta una situación emocionalmente abrumadora o difícil, el cerebro tiende a buscar una forma de evitarla para reducir el dolor. Zenitsu, al igual que muchas personas que luchan con la inseguridad, evita enfrentarse a sus propios miedos y, en lugar de ello, se enfoca en evitar la confrontación. Cada vez que se enfrenta a un desafío, su primer instinto es huir o quejarse, lo que lo hace parecer egoísta, ya que en esos momentos su enfoque está completamente en su propio sufrimiento, sin tener en cuenta las necesidades o preocupaciones de los demás. El problema con este ciclo de evitación y egoísmo es que, al evitar las dificultades y centrarse solo en sus propios miedos, Zenitsu está impidiendo su propio crecimiento y el de los que lo rodean. Aunque su comportamiento es impulsado por el miedo y la inseguridad, este ciclo hace que pierda oportunidades para fortalecer su carácter, y su interacción con los demás se vuelve superficial. Su constante enfoque en sí mismo lo lleva a desconectarse de las verdaderas necesidades del grupo, lo que afecta la dinámica de equipo y de amistad. Es importante entender que la evitación emocional no es necesariamente un acto egoísta consciente. Al contrario, las personas que entran en este ciclo generalmente no lo hacen con la intención de dañar a los demás, sino porque están intentando protegerse a sí mismas del dolor emocional. Sin embargo, este comportamiento tiene consecuencias en las relaciones interpersonales, ya que genera una desconexión emocional. Zenitsu, al enfocarse únicamente en su dolor, deja de estar presente para los demás, lo que termina por crear una barrera emocional. El ciclo de evitación y egoísmo también tiene un impacto directo en la forma en que Zenitsu se ve a sí mismo. Su incapacidad para actuar de manera decisiva lo hace sentirse aún más inferior, lo que refuerza su creencia de que no es útil para los demás. Cada vez que evita una situación, no solo está huyendo de un desafío, sino que también está reafirmando su miedo a fracasar y su inseguridad. Este patrón es destructivo porque, al evitar las dificultades, Zenitsu no solo pierde la oportunidad de crecer, sino que también se aleja de la posibilidad de establecer relaciones profundas y de confianza con las personas que lo rodean. Por otro lado, este patrón también refleja un fenómeno conocido como la proyección negativa. Esto sucede cuando una persona, debido a su inseguridad, interpreta las acciones de los demás de manera errónea. En el caso de Zenitsu, su miedo al rechazo y la inseguridad lo hacen ver a las personas de su entorno como si las estuviera decepcionando constantemente, incluso cuando esto no es así. La proyección negativa hace que Zenitsu crea que las personas lo rechazarán o lo abandonarán si no cumple con expectativas inalcanzables. Esto refuerza aún más su ciclo de evitación y aislamiento emocional. Para romper este ciclo, Zenitsu debe aprender a enfrentar sus miedos en lugar de huir de ellos. Debe dejar de centrarse tanto en su dolor y empezar a considerar las necesidades y sentimientos de los demás. Aunque el miedo es un componente natural de cualquier desafío,
aprender a no dejar que ese miedo lo paralice es el primer paso para superar este patrón. Al actuar a pesar de sus temores, Zenitsu no solo puede mejorar su propio bienestar emocional, sino también fortalecerse como miembro de su equipo y como amigo. Este proceso requiere tiempo y esfuerzo, pero es esencial para su desarrollo emocional. Además, Zenitsu debe aprender que, al enfrentar sus miedos y asumir responsabilidades, no solo está ayudando a los demás, sino también a sí mismo. La verdadera fuerza no proviene de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con valentía y resiliencia. Cada vez que Zenitsu da un paso adelante, enfrentando sus miedos y superando sus inseguridades, está dando un paso hacia su propia sanación emocional. Este es el mensaje clave que Zenitsu, a través de sus desafíos, nos transmite a todos: no hay crecimiento sin lucha, y no hay fuerza sin vulnerabilidad. El proceso de superar el ciclo de evitación y egoísmo no es fácil, pero Zenitsu empieza a comprender que, al dejar de enfocarse solo en sus miedos, puede liberarse del control de sus emociones negativas. Al final, su mayor lección es aprender que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de enfrentarse a los desafíos con el corazón abierto, sin miedo al fracaso, y sin esperar que la vida sea perfecta para poder vivirla plenamente. Momentos de coraje y la influencia del abuelo. A lo largo de la historia de Zenitsu, uno de los aspectos más profundos y significativos de su desarrollo emocional es la influencia de su abuelo, Higoro, quien desempeña un papel crucial en su vida. El abuelo de Zenitsu no solo es una figura de apoyo en momentos de dificultad, sino que también representa una fuerza impulsora que lo alienta a salir de su zona de confort y a enfrentar sus miedos. La relación entre Zenitsu y Higoro está marcada por una mezcla de rechazo, inseguridad y, eventualmente, una profunda comprensión que lleva a Zenitsu a ver el valor en sí mismo que, hasta entonces, no había podido reconocer. Al principio, Zenitsu no tiene confianza en sí mismo. Es un joven que, aunque tiene un enorme potencial, no puede dejar de lado su miedo al fracaso. En su mente, sus debilidades son tan grandes que no puede imaginarse a sí mismo superándolas. A menudo, se ve a sí mismo como alguien que no tiene la capacidad de hacer cosas heroicas, algo que está constantemente reforzado por su voz interior que lo desprecia y le recuerda sus inseguridades. Es en este contexto que entra en juego la influencia de Higoro, su abuelo, quien, al ser un hombre de carácter fuerte y decidido, representa un contraste significativo con la mentalidad de Zenitsu. Higoro no es el tipo de abuelo que suaviza las dificultades de la vida. Él entiende que el valor verdadero se encuentra en el enfrentamiento directo con las adversidades. Por eso, lo que le enseña a Zenitsu es algo muy valioso: la verdadera fuerza no reside en huir del miedo, sino en enfrentarlo. Zenitsu, aunque de manera inicial reacia a seguir este consejo, comienza a entender que la fuerza interior no está definida por la ausencia de miedo, sino por la valentía de actuar a pesar de él. El primer gran momento de coraje de Zenitsu llega cuando, en medio de una batalla, es incapaz de hacer frente a la situación por completo. Al principio, su miedo lo paraliza, como siempre lo hace. Pero en ese momento, lo que le permite salir de su parálisis mental no es solo su deseo de ganar, sino la influencia de las palabras de su abuelo. Higoro siempre le había dicho que el verdadero poder radica en no dejarse consumir por el miedo, sino en usarlo como combustible para la acción. Este consejo se convierte en la chispa que enciende el coraje de Zenitsu. El momento de coraje de Zenitsu no ocurre de manera espectacular ni heroica. Al principio, no lucha por ser el mejor o por salvar el día, sino simplemente porque finalmente decide actuar a pesar de su miedo. Este primer paso es lo que le permite empezar a desmantelar el ciclo de evitación que había marcado su vida hasta entonces. En este momento, se da cuenta de que la verdadera fortaleza no radica en la perfección o en la ausencia de dudas, sino en la capacidad de dar un paso hacia adelante cuando la incertidumbre es lo único que se ve por delante. Este es el punto de inflexión en la historia de Zenitsu, el momento en que finalmente se da cuenta de que, aunque sus miedos siguen siendo una parte importante de él, no tiene que ser dominado por ellos. A medida que avanza en su viaje, aprende a aceptar sus temores y a actuar a pesar de ellos. En ese sentido, el coraje de Zenitsu no es una cualidad que posea de forma innata, sino algo que crece a través de su lucha constante contra su propia duda interna. El consejo de su abuelo y los momentos en los que decide enfrentarse a sus miedos le permiten poco a poco empezar a actuar de manera más decidida. Higoro, aunque no siempre está presente físicamente para apoyarlo, se convierte en una figura fundamental para Zenitsu, no solo por lo que le enseña, sino por lo que representa. Su abuelo es un recordatorio constante de que el valor verdadero se encuentra en los momentos en que más lo necesitamos. Es un símbolo de la fortaleza interna que Zenitsu puede lograr si se atreve a mirar sus miedos a los ojos y actuar a pesar de ellos. Al principio, Zenitsu no entiende completamente estas enseñanzas. De hecho, a menudo rechaza la idea de que pueda ser un héroe,
ya que sus inseguridades lo abruman. Pero es en esos momentos de soledad y duda cuando más recuerda a su abuelo y, lentamente, esas lecciones se transforman en parte de su forma de pensar. A lo largo de la serie, se ve a Zenitsu superar sus propios límites, muchas veces de manera involuntaria. Sus momentos de coraje no siempre son planificados, sino que surgen cuando se enfrenta a una amenaza real. En esos momentos, el miedo sigue presente, pero en lugar de paralizarlo, lo impulsa a actuar. Uno de los momentos más significativos de este proceso es cuando Zenitsu se encuentra en situaciones en las que sus miedos lo están consumiendo, pero decide actuar por el bien de las personas que lo rodean, como en su esfuerzo por proteger a Tanjiro y Nezuko. Este tipo de coraje, el coraje que nace de la vulnerabilidad, es el que realmente cambia a Zenitsu. No es el coraje de un guerrero que no tiene miedo, sino el coraje de alguien que, a pesar de sus temores y dudas, decide dar un paso hacia adelante. Zenitsu empieza a entender que no necesita ser perfecto ni estar libre de inseguridades para ser valioso. De hecho, sus imperfecciones y su miedo lo hacen más humano, lo hacen más real. Este es el mensaje que su abuelo, Higoro, intenta transmitirle. La verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar con coraje y compasión, incluso cuando nos sentimos débiles. El impacto de Higoro en Zenitsu es profundo, pero también sirve como un recordatorio para todos nosotros. Todos enfrentamos momentos en los que nuestros miedos nos paralizan y nos hacen dudar de nuestra capacidad para superar los desafíos. Sin embargo, lo que Zenitsu demuestra, con la ayuda de las enseñanzas de su abuelo, es que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Al final, el verdadero coraje es el que nos permite ser vulnerables, admitir nuestras inseguridades, y aún así, seguir adelante. La influencia de Higoro es un testimonio de que el valor no se mide por lo que podemos hacer, sino por lo que somos capaces de enfrentar y superar, a pesar de nuestras dudas. Foco en una cosa y desarrollo personal. En la vida, a menudo nos enfrentamos a una multiplicidad de desafíos, responsabilidades y distracciones que nos llevan a dispersarnos, a intentar hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Vivimos en un mundo donde el concepto de multitarea es visto como un signo de eficiencia, pero en realidad, el cerebro humano no está diseñado para centrarse en múltiples tareas a la vez de manera efectiva. Esto se refleja en el crecimiento personal de Zenitsu Agatsuma, quien, a lo largo de su viaje, comienza a aprender la importancia de centrarse en una sola cosa, desarrollar una habilidad específica y dominarla. Zenitsu, al principio de la serie, es un joven lleno de inseguridades, que constantemente duda de sí mismo y de sus capacidades. Aunque posee habilidades sobresalientes, no tiene la confianza suficiente para confiar en ellas. Su mente está siempre ocupada con dudas y pensamientos negativos, lo que le impide concentrarse en lo que realmente importa, la tarea que tiene frente a él. Es aquí donde la lección que recibe de su abuelo, Higoro, cobra relevancia. Higoro le enseña que, para ser verdaderamente competente en algo, es esencial centrarse en una sola habilidad y trabajar en ella hasta dominarla. La clave de esta lección radica en la idea de que no podemos hacerlo todo bien, pero podemos ser excepcionales en una cosa si realmente nos enfocamos. Al principio, Zenitsu tiene miedo de su propia debilidad y se siente abrumado por la idea de tener que ser igual de fuerte que otros cazadores como Tanjiro o Inosuke. Sin embargo, su abuelo le recuerda que la verdadera fuerza no viene de intentar hacer todo, sino de hacer una cosa de manera excelente. El proceso de aprendizaje de Zenitsu se basa en esta premisa. A pesar de su falta de confianza en sí mismo y su miedo a los fracasos, empieza a comprender que su habilidad única radica en algo que tiene dentro, pero que hasta ese momento no había sido capaz de reconocer: su velocidad. Zenitsu tiene una habilidad innata para moverse a una velocidad impresionante, y aunque su miedo le ha impedido usarla correctamente, su abuelo lo orienta a enfocarse en esta habilidad. La lección que le transmite es simple: si solo puedes hacer una cosa, sé un maestro en ella. Este consejo se convierte en un punto de inflexión en la vida de Zenitsu. Empieza a aceptar que no tiene que ser el mejor en todo, sino que debe concentrarse en lo que lo hace único. Esta lección no solo cambia su forma de ver sus habilidades, sino también su forma de ver a sí mismo. Se da cuenta de que no necesita competir con los demás, sino que debe aprender a aprovechar su propio potencial y a perfeccionar lo que ya tiene dentro de sí. Este enfoque de concentración y desarrollo personal es clave en la evolución de Zenitsu. Al aprender a centrarse en una sola habilidad, comienza a ganar más confianza en sus capacidades y a dejar de lado la autocrítica que lo había frenado. La concentración en una sola cosa también le permite superar sus inseguridades, ya que en lugar de ver sus debilidades como barreras insuperables, empieza a verlas como oportunidades para enfocarse en lo que puede controlar, su propia habilidad y su crecimiento. En la vida real, esta lección también tiene un impacto profundo.
En un mundo que constantemente nos exige más y más, es fácil caer en la trampa de querer hacer todo a la vez. Queremos ser buenos en nuestras carreras, tener relaciones exitosas, ser saludables, y tener tiempo para nuestros pasatiempos, todo al mismo tiempo. Sin embargo, esta mentalidad de dispersión puede llevarnos a sentirnos abrumados, agotados y, a veces, desilusionados. El proceso de intentar hacerlo todo puede diluir nuestra capacidad para ser verdaderamente buenos en lo que más importa. Aprender a concentrarse en una sola cosa es esencial para alcanzar el éxito. Esto no significa que debamos renunciar a nuestras otras responsabilidades o intereses, pero sí debemos reconocer que para lograr una verdadera excelencia en algo, necesitamos darle nuestro tiempo y energía de manera ininterrumpida. Zenitsu, en su viaje, muestra cómo este enfoque lo ayuda a superar sus propias limitaciones. Su dedicación a una sola habilidad, la velocidad, le permite comenzar a brillar en el campo de batalla, y con cada victoria, su confianza crece. La habilidad de Zenitsu no es solo un talento físico, sino también una metáfora de lo que todos podemos lograr cuando realmente nos enfocamos en algo que nos apasiona o que sentimos que es nuestra fortaleza. Si bien es importante mantener un equilibrio en la vida, la verdadera mejora personal radica en ser capaces de dedicar tiempo a lo que realmente importa, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en el desarrollo de una habilidad particular. Zenitsu empieza a entender que, si bien el miedo y las inseguridades pueden ser naturales, la forma en que elegimos enfrentarlos es lo que realmente nos define. Zenitsu también aprende que, cuando te concentras en lo que puedes hacer, en lugar de compararte constantemente con los demás, tu sentido de identidad y de propósito se fortalece. Esto se convierte en una poderosa herramienta para su crecimiento, ya que le permite tomar decisiones más centradas en lo que es capaz de lograr y no en lo que otros esperan de él. El miedo al fracaso y la inseguridad siguen estando presentes, pero ya no son los factores dominantes en su vida. Ahora tiene una razón clara para actuar, mejorar lo que puede hacer, sin tener que ser perfecto. En un momento clave de la serie, Zenitsu enfrenta una situación en la que su habilidad de velocidad, que hasta ese momento había sido utilizada de manera desorganizada y sin confianza, se convierte en su mayor fortaleza. La velocidad se convierte no solo en una habilidad física, sino en un reflejo de su crecimiento emocional. Al concentrarse en esta habilidad, Zenitsu no solo mejora en la lucha, sino también en su percepción de sí mismo. Su desarrollo personal no solo depende de su fuerza física, sino de cómo comienza a ver sus habilidades como sus propios puntos fuertes. El proceso de aprender a enfocarse en una sola habilidad o aspecto de la vida no es algo inmediato. Requiere tiempo, paciencia y autocomprensión. Pero como Zenitsu demuestra, una vez que dejamos de lado el miedo a la imperfección y nos concentramos en lo que podemos controlar, no solo mejoramos nuestras habilidades, sino que también nos acercamos a nuestro verdadero potencial. La lección de ser un maestro en una cosa es un recordatorio de que, para alcanzar grandes logros, debemos ser conscientes de lo que realmente importa y dedicar nuestra energía a eso. Y a medida que lo hacemos, crecemos más fuerte, no solo en nuestras habilidades, sino también en nuestra confianza y en nuestra identidad. Humanización y reflexión personal. En muchos momentos de su viaje, Zenitsu se siente como si fuera el único que lucha contra sus propios demonios internos, como si fuera el único que lleva la carga del miedo y la duda. Sin embargo, una de las revelaciones más poderosas de su evolución emocional ocurre cuando comienza a darse cuenta de que todos, incluso las personas más fuertes a su alrededor, enfrentan sus propias luchas internas. Esta comprensión no solo lo humaniza, sino que también lo conecta con los demás de una manera más profunda, eliminando la distancia emocional que había mantenido debido a su inseguridad. Zenitsu siempre ha sido un personaje que, por fuera, parece estar gobernado por el miedo, el egoísmo y la autocompasión. Cada uno de sus miedos parece amplificado por la falta de confianza que tiene en sí mismo. En su interior, está convencido de que es débil, de que es menos capaz que los demás, y que nunca podrá ser tan fuerte como sus compañeros. Esta percepción de sí mismo lo mantenía en un estado constante de lucha interna, sin poder aceptar que su fragilidad era, en realidad, una parte normal y humana de su ser. Pero a medida que avanza la serie y se enfrenta a situaciones más intensas, Zenitsu comienza a observar a las personas que lo rodean, particularmente a sus amigos más cercanos, como Tanjiro, y empieza a darse cuenta de algo importante: todos, incluso aquellos que parecen más fuertes, también tienen sus propios momentos de duda, debilidad y vulnerabilidad. Tanjiro, a pesar de ser un modelo de calma y determinación, también tiene sus propios miedos y cargas emocionales, que no siempre muestra a los demás. Este es el momento clave para Zenitsu: comprende que no está solo en su lucha interna. Todos tienen que lidiar con sus propias batallas, aunque no siempre sean evidentes.
Al ver esto, Zenitsu se libera de la sensación de estar roto o demasiado débil. Deja de compararse con los demás, porque empieza a entender que cada persona tiene su propio camino y sus propias luchas. Este momento de reflexión no solo lo hace más empático, sino que también le permite aceptar sus propias inseguridades de una manera más compasiva. Ya no se ve a sí mismo como un fracaso o como alguien que no merece estar junto a los demás. Empieza a comprender que su fragilidad no lo hace menos valioso. Al contrario, lo hace más humano. Esta comprensión sobre la vulnerabilidad humana es crucial para el crecimiento personal de Zenitsu. Cuando se da cuenta de que todos tienen miedos y limitaciones, aprende a dejar de juzgarse tan duramente. Empieza a comprender que, al igual que los demás, él también está en proceso de aprendizaje y crecimiento. La perfección no es el objetivo, lo importante es seguir adelante a pesar de las caídas y continuar luchando por lo que se cree. Al comprender esto, Zenitsu también se vuelve más consciente de sus relaciones interpersonales. Empieza a ver a sus amigos y compañeros como seres humanos con sus propios temores y desafíos, lo que profundiza su conexión con ellos. Esta reflexión lo hace más empático y lo aleja de su autoenfoque, que hasta ese momento lo había limitado. Ya no ve a Tanjiro, Inosuke o Nezuko como personas que son mejores que él, sino como compañeros en una lucha compartida. Esta comprensión lo hace más dispuesto a actuar por el bienestar de los demás, sin la constante preocupación de que sus propios miedos lo hagan insuficiente. Lo que Zenitsu aprende es que la verdadera fuerza no se trata de ser invulnerable o de nunca mostrar debilidad. La verdadera fuerza radica en la capacidad de reconocer y aceptar nuestras propias vulnerabilidades y, al mismo tiempo, seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen abrumadoras. Este cambio de perspectiva es clave en su desarrollo, ya que le permite abrazar su humanidad y ver la belleza de la conexión humana. Todos somos imperfectos, todos tenemos nuestras propias batallas, y eso es lo que nos hace verdaderamente fuertes. Este proceso de humanización también le permite a Zenitsu empezar a valorar sus propios logros, aunque sean pequeños. Ya no se mide únicamente por sus fracasos o por la comparación constante con los demás. Al final, Zenitsu llega a la conclusión de que su valor no está en ser el más fuerte o el más perfecto, sino en ser alguien que sigue luchando, que sigue aprendiendo y que sigue siendo fiel a sí mismo, a pesar de todo. Así como en los momentos más difíciles, cuando todo parece perderse, Zenitsu se enfrenta a la realidad de sus propias inseguridades, también se da cuenta de la belleza de la lucha por seguir adelante. No importa cuán grande sea el miedo, o cuán pequeñas parezcan nuestras victorias, lo que realmente importa es la disposición de seguir adelante a pesar de todo. Zenitsu finalmente comprende que no necesita ser perfecto para ser valioso, y que su fragilidad, al igual que la de los demás, es lo que lo hace verdaderamente fuerte. El valor de la percepción y cómo cambiarla. Uno de los mayores obstáculos en la vida de Zenitsu Agatsuma es la forma en que percibe tanto a sí mismo como al mundo que lo rodea. La percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestras habilidades y del mundo en general, puede ser la diferencia entre avanzar o quedarnos estancados. Zenitsu, al igual que muchos de nosotros, está atrapado en una percepción distorsionada de su propia capacidad, lo que lo lleva a subestimarse, a ver la vida como una serie de obstáculos insuperables. Sin embargo, uno de los puntos más trascendentales de su evolución es aprender que la forma en que vemos las cosas no siempre refleja la realidad, y que cambiar esa percepción es esencial para cambiar nuestra vida. La percepción de Zenitsu sobre sí mismo está marcada por sus inseguridades. A lo largo de la serie, su visión de sí mismo es negativa y, a menudo, basada en miedos que no tienen fundamento en la realidad. Zenitsu se ve como un joven débil, incapaz de enfrentarse a los desafíos de ser un cazador. Este tipo de autopercepción lo limita, y, en muchas ocasiones, lo hace sentir que no pertenece a ese mundo, que nunca podrá alcanzar las expectativas que otros tienen de él. Lo que no ve Zenitsu es que esta percepción negativa de sí mismo no es un reflejo fiel de su verdadera capacidad, sino una distorsión causada por su miedo al fracaso y su inseguridad. Esta distorsión perceptual también se extiende a cómo ve el mundo que lo rodea. En muchos momentos, Zenitsu interpreta las situaciones de una manera extremadamente negativa. Siempre espera lo peor, lo que lo lleva a una actitud de resignación o huida antes de siquiera dar la oportunidad a la posibilidad de éxito. Al igual que muchas personas que sufren de inseguridad o ansiedad, Zenitsu proyecta sus miedos en el futuro, viéndolo como algo abrumador y aterrador, sin ver que la mayoría de las veces sus peores temores no se cumplen. Esta forma de ver el mundo, cargada de negatividad, lo limita enormemente y lo aleja de las oportunidades que realmente podrían ayudarlo a crecer. Es en este punto que Zenitsu comienza a aprender una lección crucial: la percepción que tenemos de la realidad no es necesariamente la realidad en sí misma.
La manera en que interpretamos nuestras experiencias tiene un impacto profundo en cómo nos sentimos, cómo actuamos y, por ende, en los resultados que obtenemos. A través de sus interacciones con sus compañeros y sus propias experiencias, Zenitsu comienza a darse cuenta de que su visión del mundo es solo una perspectiva, y que puede cambiar esa perspectiva para abrirse a nuevas posibilidades. Uno de los momentos más poderosos de este cambio ocurre cuando Zenitsu se enfrenta a la idea de que, si bien es un hombre lleno de dudas y miedo, tiene el poder de cambiar su percepción de sí mismo y de su entorno. Este descubrimiento no solo lo libera del ciclo de autocrítica constante, sino que también lo impulsa a actuar con más confianza. De alguna manera, Zenitsu empieza a entender que su miedo y su inseguridad son solo una parte de él, pero no son lo que lo define. Al cambiar la forma en que se ve a sí mismo y sus miedos, también cambia la forma en que enfrenta los desafíos. Una de las herramientas más poderosas que Zenitsu comienza a usar en su desarrollo personal es la autoaceptación. El simple acto de aceptar que tiene miedos y que no es perfecto, pero que aún así es capaz de enfrentarse a las dificultades, le da el poder para actuar. Esta aceptación de sí mismo es una de las claves para cambiar su percepción. Cuando Zenitsu comienza a ver su vulnerabilidad no como una debilidad, sino como una parte natural de su humanidad, empieza a liberarse de la presión de ser perfecto. Este cambio de perspectiva le permite ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y mejorar. Este proceso de cambiar la percepción no es inmediato ni fácil. Al principio, Zenitsu sigue siendo muy duro consigo mismo, y su tendencia a ver el mundo de manera negativa sigue presente. Sin embargo, con el tiempo, empieza a reconocer que la forma en que se ve a sí mismo y el mundo influye directamente en su capacidad para superar obstáculos. Comienza a comprender que, al cambiar su forma de pensar, puede transformar su experiencia. Este cambio no solo le permite actuar con más confianza, sino que también lo hace más capaz de enfrentar situaciones difíciles con una mente más abierta. Uno de los elementos clave para Zenitsu en este proceso es la autoobservación consciente. Empieza a ser más consciente de sus pensamientos y de cómo estos afectan su comportamiento. La simple toma de conciencia de sus pensamientos negativos es el primer paso hacia el cambio. En lugar de dejarse llevar por ellos, comienza a cuestionarlos y a observar si realmente reflejan la realidad. Este ejercicio de tomar conciencia de sus pensamientos le permite tomar el control de su mente y su percepción, en lugar de ser controlado por los miedos y dudas que lo habían gobernado durante tanto tiempo. Lo más revelador es que, al cambiar su percepción, Zenitsu también comienza a ver a los demás de manera diferente. Al dejar de verse a sí mismo como débil o incapaz, puede empezar a ver a sus compañeros como aliados, en lugar de como figuras inalcanzables. Esto cambia su relación con ellos, ya que deja de compararse y se abre más a la posibilidad de aprender de ellos y apoyarlos en su camino. Esta transformación en su percepción de sí mismo y de los demás fortalece su vínculo con su equipo, haciéndolo más comprometido y presente. El viaje de Zenitsu hacia el cambio de percepción no solo es un proceso personal, sino también una lección para todos nosotros. A menudo, nuestras percepciones de nosotros mismos y del mundo están profundamente influenciadas por nuestras experiencias pasadas y por las creencias limitantes que hemos formado. Pero lo que Zenitsu nos enseña es que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias de la vida, sí tenemos el poder de cambiar cómo las percibimos y cómo respondemos a ellas. El cambio de percepción es un acto de valentía y autocomprensión. Implica reconocer que nuestras creencias sobre nosotros mismos no son absolutas, sino que son moldes que podemos transformar. Zenitsu, al aprender esto, no solo se convierte en un mejor cazador, sino en una persona más fuerte, capaz de enfrentar la vida con una mentalidad más abierta y confiada.